Siempre hemos robotizado muchas tareas que nosotros mismos sabíamos resolver. Por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza la agricultura, por ejemplo, las personas siempre han cultivado los campos y demás, pero con la revolución industrial y los vehículos, pues ahora todo eso se hace con tractores, ¿no? Y a pesar de que seamos capaces de hacerlo, hay formas más eficientes de hacerlo. Y digamos que esa revolución industrial a día de hoy está empezando a llegar a tareas que antes eran más propias entendidas como de la inteligencia de las personas, no tanto físicas, sino tareas que requieren un cierto nivel de inteligencia, pero que a veces pueden ser repetitivas, tediosas y muy ineficientes a la hora de hacerlas por parte de las personas. Y tenemos la suerte de que estamos en un punto de avance tecnológico en el que estamos empezando a poder resolver muchas de esas cosas mediante la informática. Precisamente para que los ordenadores aprendan a realizar esas tareas, hay que darles información sobre qué pasa si yo tomo una determinada acción, cuál es el resultado, ¿no? Entonces, los datos realmente nos ayudan a eso, a decirle qué ha pasado en el pasado cuando se han tomado determinadas acciones, cuál ha sido el resultado, y esos datos son los que sirven para, digamos, hacer aprender a estos algoritmos a que a la hora de darles una situación nueva o desconocida o a la que no se han enfrentado antes, sean capaces de dar una solución más o menos buena. Digamos que los datos ha pasado, por ejemplo, cuando tú preguntas a Siri qué tiempo hace o demás, a Siri la han entrenado con un conjunto de datos muy amplio de preguntas y respuestas correctas para esas preguntas, de forma que Siri sabe ya qué información tiene que buscar y cómo te la tiene que devolver para que la respuesta sea satisfactoria para ti. Entonces, digamos que los datos tienen ese fin de que sirvan para para que el algoritmo aprenda. El primer paso siempre es identificar qué problema quieres resolver. Luego tienes que hacer un análisis de la viabilidad de resolver ese problema mediante inteligencia artificial con las técnicas que existen actualmente, porque hay muchas cosas pues, que a día de hoy, por suerte para nosotros también, no se pueden resolver. Y en el caso de que se determine que sí que es posible con las tecnologías que tenemos actualmente y con el avance que tenemos actualmente, pues ya habría que plantear pues toda la solución a nivel técnico que llevará a resolver eso. Una vez está planteada y se piensa que es viable, se ejecuta, normalmente se va cometiendo por fases, primero se hace como una prueba de concepto, luego un prototipo y luego más adelante ya cuando se tiene una prueba de que va a funcionar bien y de que puede servir para resolver ese problema, pues ya se despliega la solución a nivel más general y mucho más en serio. Digamos que es casi como para cualquier otra cosa. Vas acometiendo fases hasta que tienes la solución final pues en algún caso se puede distribuir comercialmente o en otro caso se puede ofrecer a un cliente determinado o a un usuario determinado para que resuelva el problema que necesita. El Machine Learning es lo que os he comentado antes, ese proceso mediante el cual tú entrenas un algoritmo y ese algoritmo aprende a partir de los datos, ¿vale? El Machine Learning serían todas las técnicas concretas que sirven para entrenar un algoritmo y que aprenda a hacer una determinada tarea. Entonces sí, se utiliza mucho porque al final en muchos proyectos partimos de un histórico de datos y necesitamos decidir qué algoritmo vamos a utilizar para resolver el problema que estamos intentando resolver y sobre ese conjunto de datos que se nos ha proporcionado, que nosotros hemos buscado, pues ejecutamos ciertas técnicas de Machine Learning para conseguir esa solución. En los últimos años hemos tenido muchísimo avance en cuanto a todas estas técnicas. Yo diría que en los últimos 10 años ha habido unos avances espectaculares, pero al final estamos limitados por varias cosas. Una es la capacidad de computación que tenemos, que a pesar de que seguimos evolucionando y la tecnología de computación sigue evolucionando, eh, al final, para poder emular, por ejemplo, a cómo funciona un cerebro humano, primero necesitamos comprender cómo funciona un cerebro humano, cosa que a día de hoy todavía no comprendemos por completo, y necesitaríamos una capacidad de computación muchísimo más alta de la que disponemos actualmente.
Entonces yo creo que eso es un factor limitante que igual es posible que este progreso que hemos vivido tan rápido y que ha avanzado tanto en estos últimos años acabe decelerándose un poco, pero en general seguiremos avanzando